abordar el uso de los fármacos hipoglucemiantes y sus diferentes usos en animales domésticos. Reflexiones de la experiencia, ¿no? ¿Creen que en qué casos podría ser necesario el uso de hipoglucemiantes? ¿Los animales lo necesitan? Ajá. Por ejemplo, casos de diabetes, ¿no? O sea, patologías que también podemos compartir con nuestras mascotas, ¿no? No solamente patología netamente de humanos, sino también los perros, los gatos pueden tener problemas endocrinos, como la diabetes, y necesitan regular, ¿no? La cantidad de glucosa en sangre a través de los hipoglucemiantes. Ahora, las presentaciones que hay de los hipoglucemiantes pueden ser tanto inyectables como orales. Los inyectables, por ejemplo, la insulina de acción ultra rápida, la intermedia, la prolongada y la ultra prolongada. Obviamente, cada una de las necesidades del paciente va a implicar el uso de alguna de estas, ¿no? Quizás la que mayormente en el mercado tenemos es la intermedia y la prolongada, ¿no? La intermedia, que tiene una duración más o menos de unas 6 horas para poder colocarlo, ¿no? La prolongada, si no, dura alrededor de 12 horas, ¿no? Que la insulina, el Humilin, la insulina H, que es la que usualmente a los pacientes que tienen diabetes dependientes a la insulina, lo podemos regular de esta manera, ¿no? La intermedia usualmente lo utilizamos para regular la curva de la glicemia dentro de un proceso de hiperglucemia bastante fuerte, cuando tenemos pacientes con esas características, ¿no? Y luego lo mantenemos ya de manera prolongada con la otra. Las orales, por ejemplo, tenemos las secretagogos de insulina, como es la liminidinas, las sulfonilureasas. Después tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los antagonistas de GLP-1 y los inhibidores del DPP-4, ¿no? Así como los sensibilizadores de la insulina, ¿no? Las biaguanidas y las tiazolidinoides. Hablando de la insulina como tal, estas actúan a nivel de los receptores de la insulina, a nivel de la membrana de la célula, lo cual nos va a permitir que la expresión de los transportadores de glucosa, en este caso el GLUT-T, en la membrana se dé, ¿no? Estas se han estudiado 4 principales GLUT, el GLUT1, el GLUT2, el GLUT3 y el GLUT4, ¿no? Como lo podemos ver aquí, ¿no? Que van a ser las células que me van a transportar la glucosa. ¿Qué es lo que me va a generar la glibenclamida? Me van a estimular la secreción de la insulina, a bloquear los receptores sur, que despolariza la membrana, favoreciendo de esta manera la liberación de la insulina por la apertura de los canales de calcio, dependiendo del voltaje. De esta manera se va a reducir la producción hepática de la glucosa y va a aumentar la capacidad de la unión y la respuesta de la insulina en los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder tener el mecanismo en el cual el cuerpo va a dejar de producir glucosa, y bueno, sabemos que principalmente el hígado es el que realiza esta función a través de la gluconeogénesis, y vamos a regular el nivel de glucosa en sangre. La metformina es un medicamento que se suministra por vía oral, ¿ya? Va a reducir la producción hepática de la glucosa por inhibición de la gluconeogénesis y la gluconeólisis. Va a retrasar la absorción intestinal de la glucosa, no va a estimular la secreción de la insulina, por lo que no provoca hipoglucemia, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es regularme la producción, o sea, el aumento, pero no va a bloquear la insulina como tal. Entonces no es que va a haber un bajón muy quizás que nos vayamos de un extremo al otro, ¿no? Que ya haya incluso una hipoglucemia.
El incremento de la sensibilidad de la insulina en el tejido hepático muscular adiposo iba a mejorar la captación de la glucosa periférica y su uso, ¿no? Entonces lo que va a hacer básicamente es regular dentro de lo que sería el uso y la producción de la glucosa, ¿no? Lo cual, por ejemplo, otros hipoglucemiantes iban a actuar directamente con insulina, y es ahí donde tenemos que tener cuidado con el tema de las dosis, porque también podemos tener casos en los cuales un paciente diabético estamos tratando de regular su curva de glucosa y lo que terminamos haciendo es llevándolo a la hipoglucemia, y eso realmente es bastante grave. Entonces, no sé si se ve. Ahorita buscamos los videos. Voy a buscar los videos. I was gonna put this guy to sleep. Aquí tenemos primero, estoy poniendo los números de la metformina. La metformina reduce la producción hepática de glucosa a través de una inhibición transitoria de la cadena respiratoria mitocondrial. En condiciones fisiológicas, la metformina presenta carga positiva, lo que facilita su difusión pasiva a través de la membrana plasmática del hepatocito. En el interior de la célula es conducida hasta la mitocondria por el transportador de cationes orgánicos OCT1. La carga positiva de la metformina facilita su acumulación dentro de la matriz de la mitocondria activada, produciendo una inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial, específicamente a nivel del complejo 1. Como consecuencia, se reduce la oxidación del dinucleótido de nicotinamida y adenina y de la bomba de protones de la membrana mitocondrial. También disminuye el consumo de oxígeno con la consiguiente reducción en la síntesis de adenosina trifosfato. Del conjunto de procesos anteriores se deriva un descenso en el estatus energético del hepatocito, que produce una inhibición transitoria de la neoglucogénesis. Adicionalmente, como consecuencia de la depresión de adenosina trifosfato, se produce la activación de la proteína quinasa, lo que ocasiona una inhibición de la producción de glucosa por déficit en la expresión del gen de la neoglucogénesis. Paralelamente, se manifiesta una reducción de la lipogénesis hepática y un incremento de la sensibilidad a la insulina en los tejidos hepático, muscular y adiposo. La metformina es la única biguanida cuyo uso se recomienda en la actualidad, ya que la fenformina y la butformina presentan un riesgo de acidosis láctica inaceptablemente elevado. Su efectividad es similar a la de las sulfonilureas, pero a diferencia de estas, no induce aumento de peso ni hipoglucemia, y se asocia con una disminución de los valores de presión arterial y de los niveles de triglicéridos y colesterol LDL. También puede inducir un ligero descenso del peso corporal, atribuible a la reducción del apetito y a la disminución de la ingesta calórica. Además, se ha constatado una reducción significativa de las complicaciones macrovasculares. Algunos estudios han sugerido que, en comparación con otros hipoglucemiantes, la metformina puede asociarse a una reducción del riesgo de cáncer. En el United Kingdom Prospective Diabetes Study, la metformina demostró ser la intervención más coste efectiva entre todas las utilizadas. Por todos estos motivos, la metformina se recomienda como fármaco de primera elección para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Hola. Ahora, se puede hacer la medición de la glucosa de nuestras mascotas en casa o no se puede, ¿no? Helping your diabetic pet stay healthy takes a few. Ya. Entonces sí se puede hacer la medición de la glicemia, ¿ya? Básicamente, tener en cuenta que hay varios factores que a través de un glucómetro, ¿no? Esa es la forma en que podemos medirlo, ¿no? Una forma quizás más práctica para un propietario en medir la glicemia en el paciente es hacerle un piquete en la oreja, así como vemos aquí, ¿ya? También se puede hacer un piquete en las encías, ¿no? Pero como tiende a ser quizás un poco más doloroso en la manipulación, un poco más complicado si el paciente no nos permite hacerlo, o muchas veces sucede, ¿no? Que también lo puedes hacer en el labio, en el anverso del labio, en la parte interna, en la cara interna del labio. Pero ¿qué sucede cuando ya eso se vuelve muy constante? Porque ¿cuál es la recomendación de la toma de glucosa? ¿Ya? Cuando un paciente ya tiene un tratamiento, ¿ya? Y básicamente lo que buscamos es el mantenimiento, tenemos que tomarle la glicemia antes de darle de comer. Entonces a este paciente lo regulamos cada 12 horas, ¿no? En lo que es la aplicación de su insulina o su administración de metformina vía oral cada 12 horas, ¿ya? Quizás a algunos pacientes en un inicio se les puede mandar metformina incluso cada 24 horas, todo va a depender del grado, ¿ya? Entonces, se le toma previo a darle la medicación para ver en qué nivel estamos, ¿ya? Entonces, esa frecuencia de hacerlo cada 12 horas o de repente, si el paciente se regula, lo empieza a hacer 3 veces al día, 4 veces al día, sí le puede generar molestia. En cambio, en la oreja es un poco más práctico, pero a la vez también hay que buscar el punto exacto porque eso se llega hasta generar un queloide posteriormente cuando tenemos pacientes que lo tratamos por mucho tiempo. O sea, es como que se forma un callo y ya es más difícil poder encontrar alguna vasculatura capilar. Sí, pues estos pacientes terminan bastante perforados por diferentes lugares. Entonces, a través de un glucómetro podemos con una gota utilizarlo. Obviamente lo ideal sería aquellos glucómetros que utilizan una gota muy pequeña, ¿no? Porque de sacarle la muestra a nivel de la sangre, la gota que va a salir es pequeña, ¿ya? Entonces, bueno, saber que el glucómetro tiene sus tiritas de la glucosa, que son estas de aquí, que son donde va a ingresar la sangre y va a generar la medición, ¿ya? Es importante poder ver la fecha de vencimiento de estas tiritas de glucosa para hacer la toma en sí de la muestra. A ver. ¿Ya? Para hacer la toma de la muestra también ver que hay un dispositivo que tiene como una aguja para poder perforarlo, ¿no? Como les decíamos, en la parte interior también podemos ponerlo. En las almohadillas también se puede, pero hay almohadillas que son están muy engrosadas, ¿no? Y cuando están muy hipercarotinizadas a veces es más difícil tomar la muestra. Para poder hacerlo quizás puedes hacerlo en la parte de la almohadilla, la parte medial, y esa parte sí les duele, entonces por ahí podría ser un poco complicado, ¿ya? Pero también se puede tomar como un lugar de referencia, ¿ya? Entonces como se ve aquí en el video, básicamente lo que se hace es, hay un dispositivo que tiene una aguja, aquí ven que se proyecta como que disparara, ya, esa es una aguja, ¿ya? Una aguja que va a ingresar y luego se retrae y ahí es donde va a empezar a salir la gota. Y en la oreja es importante hacerle ese doblez para poder hacer la simulación de una hemostasia, ¿no? En los capilares. Entonces se empieza a formar la gota y como vemos se pueden tomar de referencia esa zona. La más fácil o la que sale una gota mejor es a nivel del labio, ¿ya? Pero a veces es más incómodo hacerlo a ese nivel. Se puede hacer una aguja hipodérmica también, pero como el ingreso tiene que ser
ligeramente profundo para que pueda generarse el sangrado, a veces es más complicado con una aguja hipodérmica, ¿no? Mejor son con los dispositivos y las agujas que vienen aquí. Es importante luego el excedente limpiarlo y estas agujitas son cambiables, ¿no? Las agujitas que están en el dispositivo se cambian cada vez que le tomas la medida, ¿no? Entonces ya, se puede medir en casa, ya lo hemos visto, se puede medir con un glucómetro. Ahora vamos a ver de qué manera se puede administrar la insulina. Creo que la pastilla me está ocupando. Además tampoco dormimos por el dolor. Ninguna de las dos. Me parece que el pasito no va a ser hoy día. ¿Cómo vamos a administrar la Durante insulina? me cuesta habilitada la carta, no hay nada. Bueno, ya para esto tenemos que tener bien en cuenta que parte importante de lo que sería el protocolo del control del paciente, bueno, el paciente recibe su medicación, en este caso la insulina, que se haga su toma de glucosa. Siempre es importante hacer la toma de glucosa para ver que se esté manteniendo bien la curva. Lo más importante es que el paciente sea un paciente activo, ¿no? Tiene que hacer ejercicio, una buena alimentación, una alimentación adecuada para su condición, ¿no? Hay alimentaciones especiales, por ejemplo, los alimentos, si es que tienen alguna condición adicional, por ejemplo, si aparte es un paciente hepático, se le puede dar, si no tiene nada de eso, una que sea tipo dietética, por ejemplo, en el caso de los alimentos GIL se puede dar un WD para el paciente, que en realidad es un alimento para bajar de peso, pero se puede adaptar para estos pacientes, ¿no? También se puede dar los alimentos que son renales, que también son bajos en algunos en carbohidratos que pueden generar mayor gluconeogénesis, porque va a haber un aumento, digamos, de los aportes de carbohidratos y de glucosa que este paciente necesita bajo su condición. Se le da un alimento más bajo en carbohidratos. Entonces, como vemos, la aplicación de la insulina se hace subcutánea, ¿ya? La medición o la dosis que se recomienda es siempre medición de unidades internacionales. Entonces, se empieza con una medición de 0.2 unidades internacionales, ¿ya? Pero dependiendo el paciente se va a ir aumentando, ¿no? 0.2 y puede ir en aumento dependiendo de lo que mi curva indica, ¿no? ¿Ya? Es importante verificar que la insulina tiene que siempre estar bajo refrigeración, ¿ya? Limpiar la zona de la gomita donde vamos a extraer la insulina. Y otra cosa importante es utilizar las jeringas de insulina, no las de tuberculina, son diferentes, ¿ya? Las de tuberculina tienen sí sus medidas en mililitros, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿ya? Pero las de tuberculina sí están en medición de unidades internacionales. Entonces sí nos van a dar una medición más exacta, porque podemos hacer la conversión. Ya, por ejemplo aquí vemos que es diferente, ¿no? Tiene medición de 5, 10, o sea, esto es lo que me va a indicar son las unidades internacionales. Ahí está, acá, no sé si han dejado alguna. Ahí. Ya, en cambio, por ejemplo aquí podemos ver cómo son las tuberculinas. Ah, mira, esto es una tuberculina. Ya, aquí por ejemplo podemos ver, esto en realidad es para otro curso, ya, pero se lo pasan para que lo vean. No lo abran, ya, solamente se lo pasan.
aquí tenemos justo la medida de tuberculinas y acá al lado está la medida en mililitros. ¿Ya? Entonces, la que nosotros necesitamos comprar puede ser una de estas que tiene ambas medidas o que solamente sea tuberculina, o sea, que tenga solamente las medidas de aquí, ¿ya? Ahí se lo pasan para que puedan ver la jeringa. Ya, se pasan tres y de ahí lo ponen acá, ¿ya? De ahí leche condensada. Ya. Entonces con eso tomamos la medida y bueno, básicamente las jeringas que vienen en las agujas de tuberculina son chiquitas, ¿ya? Es más, incluso las que son solamente de tuberculina, muchas de ellas son retraíbles y la aguja es más chiquita que la de 3/4, esta es de 3/4, ¿ya? Es más chiquita incluso. Entonces como vemos se coloca subcutáneo. Y bueno, como las medidas siempre tienden a ser muy pequeñas, ya, entonces esta por ejemplo es una retraíble, ¿no? Entonces las retraíbles se botan dentro de lo que sería el desecho de jeringas, ¿no? Pero las otras sí, pues no recordar que las agujas tienen que ir en un envase diferente, ¿no? Otra cosa importante es que como esto va a ser un manejo de bastante constancia, hay que hacerlo siempre desinfectando la zona, ¿no? Y buscando también una zona donde la piel sea más laxa para poder levantarlo con mayor firmeza. Ajá. Se hace como un triangulito, es como si hicieras una tampita y queda un triangulito en el medio y ahí lo colocas. Siempre es importante antes de aplicar, jalar un poco para ver que no estemos agarrando ninguna vasculatura. Sí, las dosis siempre salen muy pequeñas, ¿no? Como les digo, siempre el inicio de la dosis es alrededor, se puede iniciar el tratamiento en el caso de estos pacientes que ya vienen con alguna regulación de su curva de glucosa, con una dosis de 0.2 unidades internacionales por kilo, ¿ya? Ese sería el inicio, ¿ya? A medida que vamos observando cómo nuestro paciente va evolucionando, se va a ir aumentando, ¿no? Puede llegar incluso, ya puede utilizar incluso hasta una dosis de 0.5 unidades internacionales, ¿ya? Por kilo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si el paciente tiene pasan los años, ¿no? Y empieza a tener sus desregulaciones de glucosa y ya hay que seguir aumentando la dosis y ya obviamente llegaríamos a unas dosis muy altas? En esos casos lo que se hace es hacer combinaciones, ¿no? Entonces se puede combinar lo que es el uso de la insulina con el uso de la metformina y se lleva un protocolo con ambos medicamentos. Obviamente, pues, para que un paciente llegue a ese punto en el cual ya estamos combinando diferentes hipoglucemiantes para su tratamiento, ya eso implica que ese paciente probablemente ya tenga otras patologías colaterales, ¿no? Entonces ya es un paciente que quizás ya tenga un sistema bastante deteriorado, ¿no? Entonces estos pacientes lamentablemente pues su expectativa de vida no es muy larga, ¿no? Por lo general terminan falleciendo de complicaciones en otros órganos, ¿no? Ya sea por alguna insuficiencia hepática, insuficiencia renal principalmente, ¿no? Que es lo que más se observa en estos pacientes. ¿Ya?
Entonces, ya, cómo administramos la insulina ahora en gatos, ¿ya? Vamos a ver cómo es lo mismo, pero en gatos. Sí, ya quedó eso, Recuerdo plasmado. Cada vez que abro salen las ratas. Ahora, en gatos, bueno, en realidad pueden haber ciertas diferencias, pero básicamente enfocados en lo que es el manejo del paciente, ¿no? Porque el paciente felino es un poco más complicado, ¿no? Entonces, en los felinos, las orejas principalmente, ¿no? Las orejas y las almohadillas en segundo lugar. Se puede también hacer toma en la parte interior del labio también, pero es un poco más difícil con un gato, ¿ya? Principalmente en la oreja. ¿Ya? Igual de la misma manera como vemos el glucómetro, tiene su dispositivo. Esas son las agujitas, las que estaban en el envase. Estas son las agujitas que están en el envase. Ya, estas son las que se recambian en el dispositivo que retrae y proyecta la aguja. Ya, entonces, como les decía, principalmente en la oreja, es lo que nos ayudaría. Ya, y quizás si podemos, como vemos en el video, también a contraluz, ponerle luz para ver en dónde podemos ubicar con mayor facilidad una vasculatura para poder hacer la toma, ¿no? Porque a veces es un poco más complicado poder ver alguna vasculatura, ¿no? Igual desinfectar la zona, se puede usar alcohol en gel. Podemos hacerlo con una aguja también, ¿no? En las patitas también lo podemos hacer como les decía, pero a veces es un poco más complicado. Porque el gato es bastante escapista. Bueno, posterior a la toma de la muestra, ya sabemos que tenemos que limpiar la zona, hacer la hemostasia por compresión y bueno, desechar los productos. Bien, ahora pasamos a lo que sería cómo administrarlo en los felinos. Tan igual como en perros, la aplicación también se hace subcutánea. Y también reforzar la misma idea, ¿no? Tener una dieta adecuada, que sea tomando sus controles de la glicemia de manera frecuente. Y como vemos igualito, ¿no?
Incluso hay la ventaja que la piel del gato es un poco más laxa, ¿no? Para tocar cualquier zona posterior. No hay reporte, ¿no? Que la aplicación de la insulina pueda generar algún tipo de más sarcoma o situación ahí a nivel de piel que para los cuales los gatos son bastante propensos. ¿Ya? Y tener en cuenta que tiene que estar en refrigeración, ¿ya? No se olviden de eso, el producto tiene que estar en refrigeración. ¿Ya? Igual como vimos en el video anterior, hacemos la limpieza de la zona en la que vamos a inyectar, ¿ya? Verificar el tipo de jeringa que estamos utilizando, ¿no? Lo ideal es que utilicemos jeringas de insulina. Y así hacemos la carpita, ingresamos y le colocamos la insulina. Esas son las retráctiles, ¿no? Esas una vez que se aplican se esconde la aguja. Igual tomamos la medida. Una buena opción para que el gato no se dé cuenta que se le está aplicando es darle algún premio, ¿no? Algo que le guste, un churro, ¿no? Pero como vemos, esas zonas son zonas que tienen bastante elasticidad de la piel, ¿no? Entonces se puede aplicar en esas zonas. Ya, importante retraer para ver que no estemos agarrando ningún vaso sanguíneo y luego ya lo aplicamos. Luego ya hacemos todo el protocolo de desecho. Bueno, entonces, básicamente saben que tienen un informe que entregar, ya están las preguntas en el Canva y sí están ahí las preguntas en el Canva, ¿ya? Para que puedan presentar el informe. Ya saben que el informe lo presentan en grupo. Y bueno, a ver, hay una situación aquí, ¿no? Las compañeras que iban a exponer, sí me mostró en una